Me llamo Carmen Ruiz y tengo 74 años, aunque a veces siento que tengo 1000. Siempre he sido una persona reservada, de esas que prefieren escuchar antes que hablar, y hallan más paz en el sonido de una tetera silbando que en el ruido de una fiesta. Fui profesora de matemáticas durante más de 40 años en una escuela pública de barrio, donde aprendí a medir el tiempo no por calendarios, sino por generaciones de alumnos que llegaban sin saber multiplicar y se marchaban escribiendo ecuaciones en los márgenes de sus cuadernos. Viví gran parte de mi vida en la misma casa de techos bajos y muebles antiguos que recibí de mis padres en Villa del Parque. Un lugar que fue envejeciendo conmigo, con árboles que se inclinan más cada invierno y vecinos que ya no se saludan porque los nuevos no conocen a los antiguos. Allí, en ese rincón de Buenos Aires que no salen las postales, crié a mi hija Isabel sola después de que su padre nos abandonara por una vida que no incluía pañales ni discusiones sobre cuentas pendientes. Nunca volví a casarme, no porque no tuviera oportunidades, sino porque aprendí a convivir con la soledad como quien aprende a tomar el café sin azúcar. Al principio cuesta, pero luego uno ya no lo quiere de otra manera. Isabel fue mi luz, mi proyecto, mi amor plasmado en tareas escolares, meriendas, vacunas, peinados apresurados y domingos en la plaza. Era una niña dulce y obstinada, con un carácter capaz de hacer dudar al más seguro, pero con una ternura infinita que iluminaba cada momento. Carmen tenía una sonrisa capaz de disipar cualquier enojo y soñaba con convertirse en veterinaria. Sentía una especial simpatía por los perros sin dueño más que por los de pedigrí, y tenía el hábito poco común de llevar a casa cualquier animal herido que encontraba en la calle. Isabel y ella discutían con frecuencia, pero siempre acababan reconciliándose frente a un plato de pasta o una película antigua. Un día cualquiera la perdí. No fue una enfermedad prolongada ni un diagnóstico que permitiera prepararse. Fue solo una llamada al móvil mientras corregía exámenes en la cocina. Un accidente automovilístico. Impacto inmediato. Muerte instantánea. Diego, su hijo y mi nieto. Tenía entonces 8 años y aún no comprendía el significado real de la palabra muerte. Recuerdo que se aferró a mi falda con fuerza sin llorar, preguntándome si su madre volvería. Después del funeral no supe qué responder, porque yo tampoco entendía del todo. Desde ese instante mi existencia cambió por completo. Me transformé no solo en abuela, sino en madre. Nuevamente. El padre de Diego, quien siempre había estado ausente, apareció en el velorio solo para anunciar que se mudaría por trabajo a otra provincia y que lo mejor sería que el niño se quedara conmigo. No hubo lugar a discusiones. Me quedé con él y fue la mejor elección que pude hacer, aunque también la más difícil. Retomé las rutinas de meriendas, tareas escolares, listas de útiles y actos en la escuela. Pero ya no tenía 30 años. Mi cuerpo había cambiado, mi paciencia también. Sin embargo, jamás me quejé. Criar a Diego me dio una motivación renovada, un nuevo sentido en la vida. La razón para levantarme cada día y preparar el desayuno, aunque nadie lo reconociera, era una fuerza para continuar. A pesar de estar jubilada, seguía dando clases privadas en mi hogar. Realizaba cálculos para los comerciantes del barrio, llenaba formularios para jubilados que no sabían manejar la computadora. Cada peso que recibía lo repartía en 2 partes, una para la comida y otra para el porvenir de mi nieto. Jamás le confesé a Diego cuánto esfuerzo había tras sus logros. Pensé que el amor no necesita contabilidad para demostrarse. Cuando comenzó la secundaria y expresó su deseo de estudiar ingeniería, sentí una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque era muy inteligente y curioso con esa facilidad con los números que tanto me recordaban a Isabel, y miedo porque sabía que financiar una universidad privada con matrícula, libros, transporte y materiales no sería sencillo. Sin embargo, me prometí que él no tendría que preocuparse por esos gastos.
Hablé con un antiguo alumno que trabajaba en una oficina contable y conseguí algunos trabajos administrativos que podía realizar desde casa. Vendí las alianzas de boda que guardaba en un cajón, cancelé mi plan de viajes para la vejez y empecé a transferir cada mes el dinero exacto a una cuenta a su nombre. Le dije que era parte de una beca que había gestionado gracias a contactos de la escuela. Nunca me preguntó nada más. Nunca dudó. Y yo me sentí feliz de poder sostener su camino sin cargar su espalda con culpas ni deudas. El tiempo avanzó. Diego creció, dejó crecer su cabello y comenzó a salir con una chica que hablaba constantemente sobre inversiones en criptomonedas y comida vegana. Cada vez hacía que viniera menos a mi casa. Me decía que estaba ocupada porque tenía trabajos en grupo y que la universidad la absorbía por completo. Yo le preparaba empanadas para que las llevara. Le tejía bufandas que luego no lograba encontrar cuando la visitaba. Le enviaba mensajes que a veces tardaban varios días en recibir respuesta, pero nunca me molestaba. Pensaba, es joven y está descubriendo el mundo. Yo solo soy la base, el suelo firme desde donde partir. Esa era una función noble. No esperaba más que su presencia, aunque breve o silenciosa. Sin embargo, hasta eso comenzó a faltar. Una tarde, mientras intentaba conectarme a la videollamada mensual que Diego había propuesto para mantener nuestro vínculo, escuché por casualidad una conversación suya. No sabía que ya estaba dentro de la llamada. Vi su rostro en la pantalla y lo oí decirle a alguien, posiblemente a su novia, algo que me dejó sin aliento. Dijo, «Mi abuela es una carga, pero bueno, tengo que mantenerla contenta porque de ahí sale el dinero para la universidad». Lo dijo riendo con un tono entre cínico y resignado, como quien habla de una cuenta inevitable que hay que pagar para continuar. No me vio. No se dio cuenta de que la conexión estaba abierta. Tampoco escuché la reacción de la otra persona. Cerré la computadora con las manos temblorosas y me quedé sentada mirando el mantel con flores que Isabel había bordado. Durante 17 años no supe qué emoción me invadía primero, si era el sufrimiento, la vergüenza, la ira o simplemente la tristeza. Había dedicado toda mi existencia a crear algo para alguien que en el fondo consideraba que yo solo era una molestia. No pronuncié palabra, no llamé, ni derramé lágrimas. Me levanté, puse agua a calentar para preparar una infusión y me senté en el sofá a esperar que cesara el temblor que recorría mi cuerpo, como si acabara de recibir un diagnóstico médico devastador. Recordé todas las veces en que me había llamado la mejor abuela del mundo en sus cartas escolares, en esas mañanas frías de invierno cuando calentaba su uniforme con la plancha antes de salir para el colegio, en las historias de dinosaurios que inventaba para ella cuando no lograba dormirse. Todo eso parecía no tener valor. Era como una simple cuenta bancaria con un rostro de anciana. Afueras comenzó a llover y las gotas golpeaban las persianas con un ritmo pausado, como si la misma lluvia llorara. En ese instante supe que algo había cambiado para siempre, y aunque aún no comprendía, aquel momento sería el inicio del cierre de una etapa larga, sacrificada y silenciosa, porque incluso el amor más profundo necesita, al menos una vez, ser reconocido. El día que todo transformó dentro de mí no fue grandioso ni escandaloso a la vista del mundo. No hubo gritos ni escenas. Fue simplemente una tarde en la que el cielo se vistió de gris sin anunciar tormenta, como si solamente quisiera recordarme que la luz también puede agotarse. Ya había preparado unas milanesas con puré, eran uno de los platillos predilectos de Diego cuando era niño. Aunque ahora, cada vez que llegaba a casa, apenas tocaba la comida susurrando algo acerca de proteínas magras o alguna dieta nueva que estuviera en tendencia. Aún así lo preparaba con dedicación, como quien cumple un rito que ya no tiene adeptos, pero que aún considera valioso por la constancia personal y no por la fe ajena.
Esa tarde había prometido pasar por mi casa después de clases para devolverme una carpeta con documentos que le había prestado hacía meses. Realmente no necesitaba la carpeta, ni recordaba qué había dentro, pero había aprendido que la única forma de verlo era inventar razones, necesidades prácticas, pequeñas urgencias que justificaran la visita. Lo esperé con la mesa lista, no para comer, claro, sino para tomar un café y tener una charla breve, un ¿cómo estás?, que me diera alguna señal de su mundo que desde hacía un tiempo parecía cerrado. Miraba la hora con frecuencia, las manecillas avanzaban despacio como si no tuviera prisa por ir a ningún lado. A las 5 en punto sonó el timbre, me levanté con un poco más de velocidad de la que mis rodillas querían, acomodándome la blusa sin darme cuenta, como si recibiera a alguien importante. Abrí la puerta con una sonrisa. Diego entró hablando por teléfono sin mirarme. Llevaba una mochila en un hombro, auriculares enredados en la mano libre y una expresión distraída, como si estuviera solo. Físicamente estaba en el umbral de mi casa, pero su mente parecía estar muy lejos. Tal vez en alguna terraza de Palermo con música electrónica y charlas aceleradas. «Te dije que sí, gorda. Ya lo sé», respondía sin percatarse siquiera de que lo había saludado con un gesto distraído. «Si no voy, se va a enojar. Vos sabes cómo es. Tengo que aguantar un poco más esta farsa». Sí, la abuela, la que siempre me sostiene en la universidad, no me manipula. Simplemente se siente sola. Una carga. ¿Viste? Pero es lo que hay. No te preocupes. Me tomo un café y me voy. Esa frase cayó como una piedra en un estanque en calma. No porque no supiera que algo había cambiado entre nosotros, ni porque fuera inesperado que me sintiera como un peso para él, sino por la tranquilidad con que lo dijo. Sin rencor, sin enojo, casi con resignación, como alguien que habla del impuesto a la propiedad o el tráfico, con esa mezcla de molestia y rutina que convierte algo humano en un trámite aburrido. Me quedé parada frente a él unos segundos, observando cómo caminaba hacia la cocina dejando la carpeta sobre la mesa, sin interrumpir la llamada, ni mirarme a los ojos. Mi primer impulso fue fingir que no había escuchado nada, disfrazar el dolor con cortesía. Pero algo en mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, se estremeció. Me senté despacio en el sillón del comedor. Diego seguía hablando, ahora bajando la voz, tal vez dándose cuenta de que ya no estaba sola, o simplemente terminando la conversación. La conversación terminó con un suspiro y se volvió hacia mí con una sonrisa fingida, la misma que había usado desde joven cuando quería pedirme dinero sin hacerlo directamente. «Hola, Carmen», dijo con naturalidad. «¿Cómo estás? Te traje la carpeta que me pediste». Le ofrecí un café que aceptó por cortesía y lo tomó de pie mientras miraba el celular. Hizo algunos comentarios sobre la universidad, mencionando a un profesor que lo tenía cansado por una materia complicada. Yo asentía sin prestar verdadera atención, pero en mi interior algo cambió para siempre. Lo miraba, sí, pero ya no de la misma manera. No como una abuela que observa a su nieto con ternura y orgullo, sino como una mujer que acaba de comprender que el amor puede convertirse en una deuda impaga, en una cuenta que el otro nunca pensó en saldar. Cuando terminó su café, me dio un beso en la mejilla sin mirarme. Su perfume era fuerte y moderno, de esos que anuncian en la televisión a medianoche. Luego se fue diciendo que tenía reunión con el grupo de estudio. Cerré la puerta despacio, como alguien que intenta no despertar a nadie, aunque sabía que ya no quedaba nadie más por despertar que yo misma. Me quedé en la cocina durante largo rato, la taza aún tibia en mis manos, con las palabras dando vueltas en mi mente. Carga, fingimiento, tolerar la universidad. Cada palabra tenía el filo de una navaja vieja y oxidada que no mata, pero sí duele. Pensé en los años pasados, en los sacrificios silenciosos y en las noches de trabajo duro.
Inviernos sin calefacción, medicinas genéricas, compras cuidadosas hasta el último centavo. Pensé en cómo había ocultado mi agotamiento para no causarle preocupación. En las ocasiones que fingí estar bien de salud, solo para que no perdiera la concentración en sus exámenes. Recordé las lágrimas que escapaban cuando lo veía dormir en su habitación, ajeno a todo, y me sentía feliz de poder ofrecerle un hogar, un refugio, una base. Pero ahora todo aquello parecía un juego, una carga pesada, una farsa insostenible. Esa noche no conseguí conciliar el sueño. Me levanté varias veces, caminé por la casa, revisé papeles antiguos, abrí y cerré la nevera sin motivo alguno. En un momento abrí el cajón del escritorio donde guardaba los recibos del fideicomiso que había creado para Diego. Lo hice en secreto, utilizando el dinero de mi indemnización por jubilación anticipada. Cada mes transfería una suma para cubrir matrícula, materiales y viáticos. Le dije que era una beca otorgada por el sindicato docente, porque no quería que se sintiera presionado ni en deuda con nadie. Sin embargo, ahora miraba esos papeles con una perspectiva distinta, no con resentimiento, sino con una tristeza profunda y densa que no encontraba palabras para describir. Me pregunté si había cometido un error al nunca hablar de lo que hacía por él, si ese silencio que creía generoso no había sido en realidad una manera de hacerme invisible. Si al protegerlo de la culpa, le había privado de la empatía. Me senté frente al escritorio con los documentos abiertos y respiré hondo, porque algo debía cambiar. No fue por castigo, sino por justicia. No por enojo, sino por dignidad, que tomé el teléfono. Marqué el número de Ramiro, el contador que me había ayudado a organizar el fideicomiso. Ya era tarde, pero sabía que si no llamaba en ese momento perdería la oportunidad. Con voz adormecida, Ramiro me atendió sin protestar. Le pedí una reunión para el día siguiente, explicándole que necesitaba hacer cambios importantes. No di detalles. Él comprendió que no era momento de preguntas. Colgué el teléfono y fui a la cocina. Me preparé un té de manzanilla y me senté a la mesa en silencio con una luz tenue encendida. Por la ventana entraba el eco lejano de un perro ladrando y el susurro de una rama movida por el viento. Acaricié la taza caliente como si fuera un ancla. Recordé las palabras de mi madre muchos años atrás, cuando yo también la había hecho sentir invisible sin darme cuenta. Las madres siempre están presentes hasta que un día ya no están más, y allí se aprende. Me pregunté si Diego aprendería alguna vez. Me cuestioné si realmente quería que lo hiciera, o si ya era demasiado tarde para enseñarle algo. Esa noche, mientras el té se enfriaba y el reloj avanzaba sin compasión, tomé una decisión que jamás imaginé que podría tomar. No seguiría pagando por su educación como si nada hubiera sucedido, pero tampoco iba a cerrarle la puerta con violencia, porque ese no era mi modo. Lo que haría sería algo distinto. Trazar una línea, poner una condición y ofrecerle una opción. Porque a veces el amor también debe saber cuándo decir basta. Pues incluso el amor más profundo necesita un límite, reconocido aunque solo una vez antes de apagarse en silencio la mañana siguiente. Amaneció como tantas otras con ese sol tenue, que se filtra con timidez entre las cortinas raídas de mi habitación y con el canto de los pajarillos que aún persisten entre los árboles de este barrio cada vez más apagado. Me levanté más temprano de lo común. No porque tuviera un plan claro, sino porque el sueño me había abandonado por completo. La noche fue larga y sin descanso, con pensamientos dando vueltas en mi mente como ropa atrapada en el tambor de una lavadora. Me senté al borde de la cama con los pies descalzos, tocando el suelo frío, mirando el piso como si buscara una señal. En la mesa de luz descansaban mis gafas. Un vaso de agua casi vacío.
y la imagen de San Ramón que mi madre me dejó el día que falleció. Toqué el marco de la fotografía de Isabel, aún joven y viva, con ese gesto firme que la hacía parecer siempre mayor de lo que realmente era. Me pregunté qué pensaría si pudiera vernos en este momento, si entendería mi decisión, si la aprobaría. Me quedé allí unos minutos más, dejando que las primeras luces del día iluminaran mi rostro sin dar calor. Fui a la cocina y puse agua a calentar para el mate, aunque sabía que solo tomaría un sorbo. Abrí el cuaderno donde generalmente anoto las fechas importantes, los pagos que realizo y los medicamentos que tomo en él. Escribí con letra segura, sin vacilar. Detener transferencias a Diego. Ver a Ramiro revisar el fideicomiso era una tarea sencilla, pero cada punto tenía un peso considerable, como una carga pesada. Preparé una bolsa de tela con los documentos necesarios y salí de casa. Después de abrigarme bien el otoño, ya se había instalado con su aire seco y sus hojas amarillas, que giraban formando remolinos en las esquinas, como si guardaran secretos no revelados. La oficina de Ramiro estaba a 6 cuadras. Caminé despacio arrastrando ligeramente los pies, no por cansancio sino por precaución. No quería caerme. Había sufrido una fractura en la muñeca años atrás y no deseaba repetir esa experiencia. Al llegar lo vi esperándome en la puerta con un mate en la mano y una expresión sincera de preocupación. Ramiro había sido alumno mío hace 30 años, un hombre serio y reservado, con una calvicie que avanzaba sin prisa y una voz que siempre sonaba como si estuviera punchy a punto de pedir disculpas. Me saludó con un beso en la mejilla y me ofreció una silla frente a su escritorio. Me senté sin quitarme el abrigo, no por prisa, sino porque sentía frío por dentro. ¿Queréis que empecemos directamente o preferís contarme primero qué pasó?, me preguntó con suavidad. Lo miré unos segundos. Luego saqué los papeles de la bolsa y los puse sobre la mesa. Le conté todo, no con detalles morbosos ni con dramatismo, solo los hechos, lo que había escuchado, lo que había sentido y lo que había decidido. Diego no interrumpió en ningún momento, solo asintió y tomó algunas notas. Cuando terminé me miró con esa mezcla de respeto y tristeza que uno reserva para quienes han sido tratados injustamente. Los heridos me explicaron las alternativas. Podía cancelar el fideicomiso de forma inmediata o también modificarlo e incluir cláusulas y condiciones. Si lo deseaba, podía transformarlo en un recurso para recuperar cierto equilibrio. Le pedí que hiciera los cambios necesarios para que las transferencias se suspendieran automáticamente y solo se reanudaran si Diego cumplía algunos requisitos sencillos. Visitarme una vez por semana sin aviso ni obligaciones. Llamarme al menos un domingo por teléfono y compartir conmigo sus planes y avances. No como un informe, sino como una conversación genuina. Si él consideraba que esto era demasiado, el dinero se desviaría automáticamente hacia un fondo de becas para jóvenes sin familia. No quería utilizar el dinero como arma, ni como un subsidio silencioso a la ingratitud. Ramiro me miró con respeto, como si en ese instante no fuera solo su antigua profesora, sino también una mujer que en su madurez decidía imponerse y establecer límites, donde antes solo había cariño. Firmé los documentos con una determinación que me sorprendió. Al salir, el aire fresco me golpeó el rostro suavemente. Era mediodía y las calles estaban repletas de madres con cochecitos, personas mayores haciendo fila en la farmacia y jóvenes con auriculares que no miraban a los lados. Regresé a casa caminando despacio, sintiendo cómo cada paso marcaba el inicio de algo nuevo a pesar de no saber exactamente qué. Los días siguientes transcurrieron extrañamente en calma. Diego no llamó ni una sola vez. Escribí y pensé que tal vez ya habría llegado el correo del banco. Sabía que el dinero no aparecería como cada mes. Quizás no me importaba. Por primera vez en muchos años, no sentía la necesidad de agradar.
de explicarme, de justificar mi existencia. Me dediqué a cosas sencillas. Cuidé mis plantas. Tejí una bufanda sin destinatario. Leí una novela pendiente desde hacía tiempo. De vez en cuando una punzada de tristeza me atravesaba el pecho, como recordatorio de que lo que perdemos no siempre se esfuma. A veces permanece latente en un rincón. Pero también comencé a percibir otra sensación. No alegría ni alivio, algo más tranquilo. Tal vez dignidad. Una tarde, mientras regaba las azaleas, sonó el timbre. Era Diego. Llegó sin aviso, sin documentos en mano, sin la típica sonrisa preparada. Su expresión estaba tensa, como si no supiera si venía a pedir algo o a reclamar. Lo invité a pasar y con un gesto se sentó en el sillón del salón donde solía acurrucarse de niño cuando le leía cuentos. Lo observé unos segundos. Estaba más delgado y pálido. No era el mismo niño que había criado, pero tampoco un hombre completamente. Me dijo sin rodeos. Me cortaron las transferencias. Respondí con calma. Lo sé. Él añadió. Sentándome frente a ti, tú fuiste el causante, sí. Guardó silencio. Parecía esperar una explicación o justificación. Lo hice por tu bien, que lo liberara de toda culpa. No la tuvo. Finalmente murmuró con voz baja. No entiendo. Contesté. Yo sí, escuché lo que dijiste antes. Un día antes de que te dieras cuenta de que estaba en línea. Oí cada palabra. Él se tensó como si le hubieran golpeado. Abrió la boca, pero no dijo nada. Disculpa. No pensé que estabas, comenzó a decir, pero se interrumpió. No importa lo que pensabas. Lo corté con firmeza, pero sin dureza. Lo importante es que lo dijiste, que lo sentís, que me ves como una carga, como una obligación. Yo no fue así. Fue exactamente así. Lo interrumpí de nuevo. No te pido que lo niegues, solo quiero que lo comprendas. Diego bajó la vista. Parecía perdido. Buscaba palabras que no encontraba. Me pregunté si estaba más preocupado por el dinero o por la vergüenza. No lo supe. No quise saberlo. ¿Y ahora qué? Preguntó como un niño castigado. Ahora depende de vos, dije. El dinero está disponible. Podés seguir recibiéndolo si querés, pero no gratis. No a cambio de nada. No sin verme, sin hablarme, sin reconocer que existo. No quiero que me ames por lástima ni que vengas por compromiso. Solo quiero que sepas que no estoy muerta, que todavía siento y pienso. Espera. Hubo un silencio prolongado. Ese tipo de silencio que no se llena con palabras. Diego asintió lentamente. Se levantó sin decir nada más y se fue. No supe si volvería. No supe si me había escuchado verdaderamente. Pero esa tarde, mientras el sol se ocultaba sobre los techos rojos del barrio, me sentí menos sola. No porque él me hubiera comprendido, sino porque por fin me había hablado a mí misma, porque había dejado de callar, porque había recuperado mi voz. Y a veces eso es suficiente para comenzar de nuevo los días posteriores. A aquella charla con Diego, tuvieron una sensación extraña, como si el tiempo cambiara su gravedad, como si todo se deslizara más lentamente, como si el aire se hubiera espesado y las horas se alargaran. Incluso dentro de la rutina constante que había dominado mi vida por muchos años, me levantaba como siempre al amanecer, cuando el cielo apenas mostraba sus tonos rosados y las primeras luces se filtraban entre las cortinas. Realizaba el mismo recorrido matutino, el mate, el breve paseo por el jardín delantero para regar las plantas, la revisión del cuaderno de cuentas. Pero había algo diferente en mi cuerpo, en mis manos.
e incluso en mi respiración algo que no podía nombrar, pero que sentía con cada célula una mezcla de paz reciente y tristeza antigua, como si finalmente hubiera soltado un peso que ignoraba que llevaba conmigo. Pero al hacerlo, también descubría cuánto me había afectado, desde aquel día en que Diego se fue sin promesas, sin pretextos, sin disculpas. Nunca más supe de él. No hubo llamadas ni mensajes. No trató de negociar ni envió correos molestos, como pensé que podría hacer un joven herido en su orgullo. La ausencia fue total, pura, dura. Y esa falta no provocó dudas, sino confirmó algo que en mi interior había empezado a surgir. El vínculo que nos unía fue profundamente desigual durante años. Yo lo amaba, como solo una madre que había perdido a una hija podía seguir, amando a quien había criado, protegido y apoyado sin esperar nada a cambio. Pero él no sentía culpa ni remordimiento, porque así lo había moldeado el entorno que le rodeaba. Había aprendido a recibir sin cuestionar de dónde venía lo que se le ofrecía. Se había acostumbrado a una abuela que no necesitaba más que verlo sonreír, sin detenerse a pensar alguna vez qué había detrás de esa sonrisa o cuánto costaba mantenerla. Entonces, una tarde cualquiera, mientras limpiaba las repisas del antiguo mueble del comedor, hallé la caja de madera donde guardaba las cartas. No eran muchas, pero estuvieron ahí durante años. Eran de Isabel. Postales de cumpleaños, notas sueltas, una lista de compras escrita con su letra apresurada, una servilleta con un dibujo de cuando era niña. Me senté a la mesa con la caja abierta y me permití llorar como hacía mucho no lo hacía. No era por Diego, ni por la decepción, sino por ella, por todo lo que habíamos creado juntas y por lo que sin querer había destruido al depositar en su hijo la esperanza de continuidad. En ese llanto, en esa soledad silenciosa y profundamente privada, comprendí que lo que más me lastimaba no era haber sido utilizada ni menospreciada, sino haber dejado que el recuerdo de mi hija se esfumara en un papel de abuela servicial sin exigir al mundo el respeto que su memoria merecía. Me hice una taza de té de tila, me envolví en la manta que Isabel me había regalado un invierno y me senté frente al viejo cuaderno donde solía escribir. Intentos de cálculo sin anotar cifras ni gastos esta vez cambiaron por la escritura de una carta no para Diego, sino para Isabel. Comencé con su nombre y el apodo que solo yo empleaba, mi Isabelita, y le revelé todo lo que había hecho por su hijo, las razones, los temores y las esperanzas. Narré el día en que Diego me llamó cargada de palabras que escuché sin que él lo supiera, la decisión de cesar las transferencias y su posterior silencio. Le confesé que me sentía vacía, pero no derrotada, que a punto de cumplir 75 años había aprendido que también se pueden establecer límites sin dejar de amar. Que una mujer no deja de ser madre por decir «hasta aquí». Al concluir, doblé la carta con esmero y la guardé en una caja entre papeles antiguos. No quería que nadie la leyera, pero necesitaba escribirla, porque a veces hablar con los muertos es la única manera de escucharse a una misma. Pasaron las semanas y con ellas llegó una calma extraña. Comencé a salir más. Caminaba por las mañanas con el bastón recorriendo las calles del barrio y saludaba a los pocos vecinos que aún recordaban mi nombre. Un día, en la frutería, una mujer me reconoció como la señora Ruiz, la profesora de matemáticas. Me contó que su hija había sido mi alumna y que aún recordaba cómo explicaba las fracciones usando una torta de chocolate que solo existía en la pizarra. Reí con ella y por primera vez en mucho tiempo me sentí útil. Supe que mi historia no se limitaba a ser solo la abuela.
Diego me reveló que existían otras versiones de mí misma, más allá del sacrificio. Entendí en ese momento que mi identidad no se limitaba a un título afectivo. Fue en ese instante de reflexión profunda cuando recibí la invitación de Ramiro. Quería que participara en un proyecto que estaban organizando desde la Fundación de Antiguos Docentes, quienes ofrecerían tutorías gratuitas para jóvenes de escasos recursos que buscaban ingresar a la universidad. Me comentó que pensó en mí porque aún recordaba la claridad con que explicaba temas complejos y porque necesitaban a alguien con paciencia y empatía. Dudé al principio y le dije que no, que ya no me sentía capaz, que mis ojos se cansaban y mis rodillas no respondían igual. Pero él insistió y me aclaró que no buscaban héroes, solo a alguien dispuesto a escuchar y acompañar. Aquella noche lo medité y al día siguiente decidí llamarle y aceptar. No sabía exactamente por qué, pero sentí que debía hacerlo, que allí había algo que podía ayudarme a reconstruirme desde otro enfoque. Así fue como los martes y jueves por la tarde empecé a recibir en mi casa a 3 jóvenes de entre 16 y 18 años. Joel, Camila y Rodrigo. Al principio llegaban tímidos, casi pidiendo permiso al respirar, y se sentaban en la mesa. Sacaban sus cuadernos gastados y me miraban como si fuera una figura extraña de otro tiempo. Sin embargo, con el paso de los días comenzaron a relajarse. Me contaban sobre sus hogares, sus padres ausentes y sus sueños difusos. Y me pedían ayuda no solo para resolver dudas académicas. No solo aprendía a resolver ecuaciones, sino que también comprendía cómo completar un formulario y redactar una carta de motivación. Sin buscarlo, comencé a sentirme viva de nuevo. No por ellos ni por la enseñanza, sino por la conexión misma. Por el simple acto de compartir y construir un puente entre generaciones, sin sentirme utilizada ni ignorada. Una tarde Carmen llegó con una caja de galletas de limón que su abuela había preparado. Me comentó que le recordó a las que ella horneaba para Diego cuando era pequeño y algo cambió dentro de mí. Pero no fue tristeza. Fue un cambio diferente, como una grieta que se abre para dejar entrar la luz. Entendí que había estado tan enfocada en proteger a Diego y en no defraudar a Isabel que dejé de ver a las personas reales que podían necesitarme, que también podían ofrecerme algo sin pedirlo. Sentí que la vida, de una manera sutil y silenciosa, me mostraba otra forma de amar, no menos profunda, pero sí menos dolorosa. Esa misma noche, al guardar los materiales de clase, encontré el cuaderno donde escribí la carta a Isabel. La volví a leer, y esta vez no lloré. Sonreí porque comprendí que no había perdido del todo, que el amor que di, aunque no fuera reconocido por Diego, había dejado una marca en mí, en mi manera de ver, de enseñar y de estar en el mundo. La dignidad no es renunciar al cariño, sino un camino para que ese cariño no se vuelva sufrimiento. Preparé una infusión de manzanilla y me acomodé junto a la ventana. Afuera, la luna proyectaba sombras alargadas sobre el patio. Adentro, el silencio era tranquilo y acogedor. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Diego. No contesté. No por orgullo ni como castigo, sino porque en ese momento su voz ya no resultaba indispensable. La mía, por el contrario, comenzaba a escucharse con nitidez. El timbre volvió a sonar un martes por la tarde, justo después de que se hubieran marchado los niños. Sobre la mesa aún quedaban los cuadernos de Camila y las hojas arrugadas donde Rodrigo había garabateado un ejercicio de álgebra que le tomó media hora entender. El timbre sonó con insistencia, no una vez, sino 3 o 4 veces con un ritmo ansioso, casi desafiante. Antes no fue miedo, sino esa vieja costumbre de anticipar el conflicto con la resignación de quien ya lo ha enfrentado muchas veces. Me limpié las manos en el delantal que aún llevaba puesto y caminé hacia la puerta sin prisa, como queriendo recordarme que nada de lo que él dijera
podría lastimarme más. Cuando abrí, él estaba parado con una expresión entre molesta y desconcertada, los ojos más hundidos de lo común y el cabello despeinado. Llevaba una mochila colgada y en la otra mano sujetaba su celular, que no soltaba jamás, como si fuera parte de sí mismo. Carmen no saludó ni preguntó cómo estaba. Entró con esa familiaridad que tiene quien cree tener derecho, y se sentó en el sillón sin esperar invitación. Cerré la puerta con tranquilidad y la observé mientras examinaba la habitación con esa mirada crítica de alguien que juzga antes de entender. Me senté frente a ella en la silla de siempre, con las manos cruzadas sobre el regazo. Esperé. «¿Por qué no me atendiste?», preguntó sin rodeos, con una dureza apenas controlada. Como no tenía nada nuevo que decir, respondí con calma. «No me das la oportunidad de hablar. Estás hablando tú». Diego apretó los labios. Estaba nervioso y fuera de sí. Pero más que enojo, lo que noté fue desconcierto. Era un joven acostumbrado a conseguir lo que quería sin esforzarse demasiado ni trabajar en lo emocional. Por eso, y por primera vez, alguien que lo había apoyado toda su vida le imponía un límite que no entendía. «No comprendo qué esperas de mí», dijo. «Una disculpa, una carta, un agradecimiento formal». «¿Qué querés, abuela?» «Quiero respeto, Diego. Quiero tu presencia. Quiero que me mires como a una persona y no como un cajero automático con canas». «Pero siempre lo hice», respondió alzando la voz. «Siempre te visité. Siempre estuve. Siempre que tuviste un papel que necesitabas, un trámite, un favor que pedir. Nunca me preguntaste si estaba enferma, si dormía bien o si necesitaba algo. Eso no es justo. No lo es. Y ese es el problema. Nunca fue la conversación. La tensión entre ambos crecía. Diego caminaba por la sala levantando los brazos mientras hablaba más para sí mismo que para mí. Decía que lo estaba castigando, que eso era una manipulación emocional, que tenía derecho a estar enfadado. Yo lo escuchaba, pero sin moverme, sin defenderme ni justificarme, porque finalmente había aprendido que no era mi responsabilidad suavizar la realidad para otros y que mi sufrimiento también merecía su espacio. «Estoy perdiendo todo por esto», soltó de repente. «No puedo pagar la renta, estoy atrasado en la universidad, me van a cortar el internet, todo por este jueguito». Lo miré en silencio y pensé en las veces que me había quedado sin calefacción para que él pudiera comprar botas nuevas, en las noches que cenaba solo arroz porque el dinero no alcanzaba, en los inviernos en los que tejía bufandas para vender en la feria solo para juntar lo necesario para su inscripción. Y ahora me hablaba del internet como si fuera una cuestión de vida o muerte. «¿Podés ir al banco?», le dije. «Ahí están todos los movimientos. Podés ver cuánto dinero recibiste estos años. Podés hacer tus cuentas y después me contás si esto es un jueguito o una vida entera que te sostuve con el cuerpo y con el alma». Diego bajó la mirada por un momento. Su expresión cambió. Ya no había ira ni defensa, sino una vergüenza apenas visible pero auténtica. Se dejó caer en el sillón y por un instante pareció más joven, más vulnerable, como aquel niño que llegaba temblando de frío después de la escuela y buscaba mi abrigo. Un abrazo antes que cualquier otra cosa. «No sabía cuánto era», murmuró en voz baja. «No sabía y nunca preguntaste porque no te importaba». Guardamos silencio afuera. El viento movía las ramas del níspero. El reloj del comedor marcaba las 5 en 1880. Punto. La luz de la tarde se colaba suave, como si no quisiera interrumpir. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora, si quieres seguir recibiendo ayuda, debes venir cada semana. Tienes que estar
No solo pasar, no solo usar la casa como refugio, sino estar de verdad. Como nieto, como persona. Diego asintió lentamente. No dijo que sí, pero tampoco negó. Se levantó, me miró, y por primera vez en meses, sus ojos buscaron los míos sin miedo, ni distancia. Lo acompañé hasta la puerta. No lo abracé, no era el momento aún, pero tampoco lo rechacé. Lo vi. Esa noche me preparé una sopa caliente, encendí la lámpara del rincón y me senté a escribir en mi cuaderno. No un diario, no una carta, solo notas sueltas, ideas, frases, sentencias. Poner límites es un acto de amor propio. No todo lo que se da sin pedir se valora. La soledad elegida es más digna que la compañía condicionada. Escribí hasta que la tinta del bolígrafo se volvió más tenue. Luego cerré el cuaderno, apagué la luz y me fui a dormir con la ventana entreabierta y el corazón por primera vez en años ligeramente menos roto. A la semana siguiente volvió. No trajo nada, ni carpetas ni... No hubo excusas ni pedidos, solo vino y se sentó conmigo a tomar mate. Me preguntó cómo me sentía, me ayudó a cambiar el filtro del calefón y antes de irse me dejó una carta. La encontré sobre la mesa, la leí después de cerrar la puerta. Era corta, no decía mucho, pero sí algo importante. Perdón, estoy aprendiendo. No lloré ni sonreí, solo asentí en silencio porque las palabras cuando son sinceras no necesitan adornos, solo deben ser escuchadas. Y eso hice, escuché, porque tal vez después de todo no era tarde para comenzar de nuevo. Pasaron 3 semanas desde aquella visita inesperada, desde la carta breve con ese perdón escrito con letra purgada, pero sin señales de obligación. Durante esos días, la vida se reorganizó dentro de mí con una lentitud que solo puede tener lo auténtico. Me sorprendí a mí misma esperando los martes con una ansiedad nueva, no por la posibilidad de verlo, sino para comprobar que mi decisión de poner límites no había destruido el amor, sino que, al contrario, lo había purificado, limpiándolo de todo lo que era mecánico, de todo lo que había sido costumbre disfrazada de cariño. Empecé a notar cada pequeño gesto con una atención renovada. La forma en que se sentaba frente a mí sin mirar el celular cada 2 minutos. Cómo recordaba preguntarme por mis plantas. Mis clases con los chicos. Un día trajo medialunas. Otro día una bolsa con limones del patio de la casa de un amigo. Cosas simples que nunca antes había hecho. Antes había señales que me indicaban que tal vez comenzaba a vislumbrar una tarde sin preocupaciones. Sin embargo, la tensión regresó como una vieja conocida en una charla breve casi trivial. Diego llegó con una carpeta de la universidad porque quería que lo apoyara para preparar una exposición. Mientras le pregunté si tenía dónde alojarse, me contestó que sí, que se quedaría unos días con un amigo, pero que estaba considerando la opción de regresar con su padre. Al decirlo evitó mirarme como si supiera que esas palabras traían una historia que prefería evitar. Le pregunté cuánto tiempo llevaba hablando con su padre, sin tono acusado. Dijo que desde hace un tiempo, encogiéndose de hombros. Me contó que hace unos meses le escribió por Instagram porque quería ponerse al día, que decía haber cambiado. Le pregunté si le creyó. Respondió que no estaba segura. A veces se enojaba porque el padre desapareció durante mucho tiempo, pero también sentía ganas de saber si realmente quería estar. Asentí en silencio, sin contarle que ese hombre había ignorado todas mis llamadas cuando Isabel murió, que rechazó la tutela con un mensaje corto que nunca me envió, sin tarjetas para cumpleaños, sin regalos ni preguntas. No se lo dije para no manipularlo, pero por dentro se encendió una alarma, una desconfianza antigua que nunca terminó de apagarse.
2 días después. Me comentó que mi nombre seguía apareciendo como garante de su inscripción y que el último pago de la matrícula había sido rechazado. Además, Diego no había respondido a los avisos enviados. Sentí un nudo en el estómago. Me disculpé, le agradecí por llamar y colgué. Después fui directo al cajón donde guardaba los documentos del fideicomiso. Todo parecía estar en orden. Las transferencias estaban detenidas tal como yo había dispuesto, pero no canceladas. Había dinero disponible, solo que Diego nunca lo reclamó formalmente. Pensé en llamarlo, en preguntarle por qué no había usado esos fondos y si necesitaba ayuda, pero algo me detuvo. No era orgullo, era otra sensación. Intuía que había algo más que desconocía aún. Aquella misma noche, Ramiro me llamó con una voz tensa y me contó que había recibido una solicitud desde una notaría de otro distrito. Un pedido para acceder a información financiera a nombre de Diego, firmado por su padre. Legalmente no podían acceder a nada, por supuesto, pero el intento le pareció sospechoso. Me pidió que fuera cuidadosa y hasta se ofreció a modificar la estructura del fideicomiso para protegerlo mejor. Le dije que lo consideraría. Al día siguiente Diego apareció sin avisar. Tocó el timbre como solía hacer cuando era un niño, 2 veces. Rápidamente abrí la puerta y lo vi diferente, un poco cansado, abatido. ¿Podemos hablar?, preguntó y lo invité a pasar. Se sentó frente a mí. También estuvo con él, comentó. Me dijo que tú me estabas reteniendo dinero, que el fideicomiso era una invención, que me usaste para salvar tu reputación, que el dinero siempre fue tuyo y ahora me lo negabas por venganza. Lo dijo sin bajar la mirada, con vergüenza y enojo, pero no hacia mí, sino hacia sí mismo. Me quedé en silencio, esperando. Sabía que lo peor aún estaba por salir. Me pidió ayuda para conseguir acceso a las cuentas antiguas y a las propiedades que tú tienes. Si lo demandáramos, podríamos obligarte a liberar el fideicomiso. Entonces sí me miró. Tenía los ojos enrojecidos. No sé por qué fui. No sé por qué le creí. Quería que alguien me salvara. Me sentía perdido y solo. Tú me diste tanto y yo no supe valorarlo. Apareció justo cuando me sentía más bajo, y me aferré a eso. Asentí sin hablar. Sentí que había más por decir. Hoy me dijo que si yo no accedía, actuaría por su cuenta, que tenía recursos, que hablaría con periodistas, abogados, con quien fuera para dañarte. Me dio miedo, no por él, sino por lo que podría arrastrarme en su caída y hacer lo que ya había empezado a hacer. Le fallé, abuela. Se quebró de nuevo. Lloró como cuando era niño, cuando soñaba con monstruos y corría a mi cama. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, lo abracé. No con ternura, ni con indulgencia, sino con fuerza. Ese tipo de abrazo que solo puede dar quien ha conocido el perdón más allá de las palabras. No me arrepiento. Fallaste. Le susurré al oído. Solo tropezaste, pero tomaste una decisión. Regresar. Eso es lo que importa. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a proteger lo que construimos, dije. Me comuniqué con Ramiro esa misma tarde. Reorganizamos el fideicomiso. Removimos el nombre de Diego con su consentimiento y añadimos una cláusula nueva. El dinero solo estaría disponible cuando él concluyera su carrera con evidencias claras de progreso. Hasta ese momento el acceso quedaba bajo mi control. Diego firmó sin dudar y luego llamé yo. Llamé al hombre que alguna vez se casó con mi hija, que desapareció cuando más lo necesitábamos y que ahora buscaba reaparecer para destruir desde las sombras. Le hablé con serenidad. Le dije que sabía lo que intentaba, que todo estaba registrado
Y si continuaba por ese camino, yo misma lo enfrentaré legalmente. Ya no soy aquella mujer que lloraba en silencio. Ahora soy una mujer mayor. Sí, pero no derrotada. Le interrumpí antes de que contestara y respiré profundo, como quien pone fin a una guerra. Aquella noche, mientras Diego dormía en el cuarto que fue de Isabel, preparé una infusión y me senté en la mesa de siempre. Afuera llovía. Adentro por fin había paz. No completa ni eterna, pero sí una paz verdadera. Esa que solo llega cuando uno deja de callar, cuando deja de esperar que el amor alcance por sí solo. Si es silencioso, hay que entender que el verdadero amor también exige. Dice no, requiere ser correspondido. Y en eso, un silencio cargado de significado me hizo entender que algo se había roto para siempre entre mi nieto y su padre, pero también que algo se había sanado entre él y yo. Eso para mí era suficiente. Ha transcurrido un año desde aquella tarde lluviosa en la que Diego volvió a dormir bajo este mismo techo. Y aún hay días en que lo observo como si fuera un sueño. Como si fuera imposible que aquel joven que me llamaba ahora pase por mi casa con bolsas de verduras del mercado o con una bufanda nueva porque dice que ya es hora de cambiar la que le tejí hace 20 años. No nos abrazamos constantemente ni pronunciamos «te quiero» en voz alta, pero entre nosotros existen otros lenguajes, más silenciosos, más profundos, más duraderos. A veces llega con el rostro cansado, se sirve un café sin azúcar y me explica lo que finalmente comprendió en una clase que lleva repitiendo 3 semestres. En otras ocasiones se sienta en silencio y simplemente permanece, como si su sola presencia fuera una forma de decir «estoy aquí, no me he ido, te veo». Y eso para mí vale más que cualquier promesa. No hemos vuelto a hablar de su padre, no porque carezcamos de valor, sino porque ya no es necesario. La distancia se estableció sola, sin escándalos, sin demandas, sin comunicados. Diego dejó de responder sus mensajes, eliminó su número y cerró las puertas que un día intentó abrir por desesperación, y al ver qué había dentro comprendió que solo había dolor y distancia. No lo juzgo por haber querido creer. A veces la soledad hace que uno... Escucho incluso a quienes ya han mentido muchas veces. Lo fundamental es que él volvió a decidir esta vez, con plena conciencia respecto al compromiso. Permanece silencioso, resguardado, sin ser aprovechado todavía. Diego progresa en sus estudios de manera pausada pero constante. El dinero dejó de ser una urgencia. Habita en una pensión compartida con 2 compañeros de la universidad. Trabaja algunas horas como asistente de cátedra y me comenta que le gusta ganar lo suyo, aunque a veces se queje de lo poco que pagan. Yo escucho, sonrío y le brindo el consejo exacto que me pide. Ni más ni menos. Ya no soy su fuente ni su sombra. Soy su abuela en toda la extensión, con todos los matices. Los martes y jueves continúo viendo a mis chicos. Joel obtuvo una beca en la Universidad de San Martín. Isabel va a presentar el ingreso a medicina. Rodrigo desea ser ingeniero agrónomo. Ellos me abrazan cada vez que llegan. Me traen sus cuadernos llenos de anotaciones resaltadas y hasta me hacen bromas diciendo que soy su segunda madre. A veces, cuando Diego los ve llegar, los saluda con respeto e incluso se ha quedado algunas veces para ayudar. Me gusta verlo allí compartiendo algo que antes era solo mío, como si ese amor infinito que le di pudiera ahora expandirse hacia otros sin perderse. La casa permanece igual con los mismos muebles, el mismo jardín y la caldera que amenaza con romperse cada invierno. Pero algo cambió no en el exterior, sino en mí misma. Ya no vivo esperando una llamada que nunca llega. Ya no cocino en exceso esperando que alguien llegue, ni me arreglo el maquillaje por si suena el timbre. He aceptado mi edad, mis arrugas y mi historia.
He comprendido que el sacrificio no tiene más valor solo por ser silencioso. También merece ser reconocido y recordado, no por todos, sino por aquellos que se han alimentado de él. A veces, al caer la tarde y cuando el silencio se apodera del hogar, me siento en mi lugar preferido del comedor y releo la carta que escribí para Isabel. No la he vuelto a modificar ni añadir nada. Permanece allí entre las cosas que algún día alguien encontrará cuando yo ya no esté. La he dejado como un testimonio no de tristeza, sino de fortaleza. Porque si algo me ha enseñado esta etapa de la vida, es que la dignidad no es solo una idea, es una práctica constante. Es la manera en que una mujer se levanta, se mira al espejo y dice: «Di todo de mí», y si pudiera repetirlo, lo haría otra vez, pero esta vez sin olvidarme de mí misma. Diego a veces me toma la mano sin palabras, un gesto sencillo y sin formalidades. Lo hace cuando está por despedirse, cuando nota que he tenido un día agotador o simplemente porque sí. En esos momentos siento que todo valió la pena, incluso el sufrimiento y las lágrimas. Porque al final, lo que queda no es la herida, sino lo que florece después. Y aunque ya no tenga muchas primaveras por delante, sigo viendo nuevos brotes donde antes solo había tierra seca. No puedo asegurar que todo será perfecto, pero sé que siempre habrá un motivo para seguir adelante. La perfección no existe en la vida, pero he logrado aceptar quién fui, quién soy y quién nunca llegaré a ser. Y para mí eso significa libertad. Una libertad que ni el dinero, ni el reconocimiento, ni siquiera el cariño de otros me pudieron brindar. Todo cambió el día que dejé de suplicar amor y empecé a entregarlo con la cabeza erguida. Si estás leyendo esto, es posible que también te hayan hecho sentir una carga pesada. Tal vez amaste tanto que olvidaste a ti misma, y si es así, quiero decirte esto: no estás sola ni derrotada. Tu historia sigue teniendo valor, y si todavía en tu interior arde el deseo de ser vista, escuchada y amada sin condiciones, entonces todavía estás viva. Y eso basta. Mucho más que basta.